¿Qué tal, hermanos? Gozoso de poder compartir con ustedes nuevamente en tiempo de reunión. La verdad que es una bendición la escuela sabática, los temas que se están tocando, temas muy actuales que nos llegan, nos tocan de cerca. En esta ocasión estoy compartiendo por medio de una grabación, pero en espíritu estoy acompañándoles en este sábado, en este día de reposo. A mí me tocó una sección de la escuela sabática que Leandro lo puso muy bien, ¿no? Una especie de título. Las señales versus la fecha. Las señales versus la fecha. ¿Cuál de las dos opciones será la que a Dios le agrada? ¿Que nosotros fijemos la fecha de la venida de Cristo o que estemos atentos a las señales? ¿Y por qué polarizo la discusión? ¿Por qué la pongo como una enfrentada a la otra? Porque son absolutamente excluyentes las dos opciones. O son las señales o es la fecha. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Dios supiera la fecha de la venida de Cristo, o vamos a suponer que 20 años antes o 10 años antes el pueblo de Dios supiera la fecha de la venida de Cristo, ¿de qué servirían las señales? Es decir, las señales tienen el propósito de alertar que algo está cerca, pero si ya supiéramos la fecha, las señales no tienen ningún propósito. Justamente las señales están para marcar que se está acercando un evento, que se está aproximando. Y vamos a ver que las comparaciones que se hacen aquí son muy gráficas, son muy específicas. Así que acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir primeramente a Mateo capítulo 24, versículo 36, que es el texto clave, ¿sí? Este texto muchas veces es mal comprendido y es mal utilizado, y de hecho lo fue mal utilizado y mal comprendido este pasaje en la época de Guillermo Miller, ya que en la época de Guillermo Miller él hablaba de que la venida de Cristo tenía que ser al fin de las 2300 tardes y mañanas, y aunque él no estaba muy de acuerdo con poner una fecha exacta, y fueron muchos de sus colaboradores los que pusieron una fecha exacta, estas palabras eran repetidas para rechazar la amonestación, para rechazar el mensaje de advertencia de que tenían que prepararse. De hecho, Miller ni siquiera se enfocaba en una fecha, él decía que teníamos que permitir que Cristo morase con nosotros, porque él sabía perfectamente que la muerte podía arrebatarnos mucho antes de esa fecha inclusive. Así que Miller estaba bien enfocado en el mensaje, sin embargo el chasco que Dios permitió en aquel momento era necesario para purificar la iglesia. Muchos que se decepcionaron de que Cristo no vino, abandonaron las filas del mensaje de los tres ángeles y se fueron, ¿sí? Pero quedaron los fieles escudriñando cuál había sido su error y lo comprendieron perfectamente. Así como los discípulos se chasquearon con la muerte de Cristo porque no cumplió sus expectativas de ser un Mesías terrenal, de la misma manera los mileritas sufrieron un chasco que purificó a la iglesia. Sin embargo, las citas del Espíritu de Profecía que hablan acerca de ese gran chasco de 1844 muchas veces son utilizadas por hermanos para suponer que tienen que aplicarse al futuro, es decir, a una nueva fecha. Nosotros ahora podemos poner una nueva fecha de la segunda venida de Cristo. Total, si Jesús no viene, decimos, bueno, fue un chasco, como fue con los mileritas. Creo que es una situación muy distinta. Creo que ya pasó la fecha del día y la hora del juicio de Dios, que es lo que proclamamos en el mensaje de los tres ángeles, porque dice, la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Es el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es la hora del juicio? 1844. Entonces Dios sí nos mandó a anunciar la hora del juicio, pero no nos mandó a anunciar la hora de la venida de Cristo, ¿sí? Así que ahí está la gran diferencia, y por eso no podemos tomar las citas del Espíritu de Profecía que hablan del chasco de 1844 y aplicarlas a un futuro chasco, porque eso es lo que va a pasar, ¿no? Cuando Cristo no venga en la fecha que nosotros suponemos, nos vamos a chasquear, ¿sí? Y muchas personas se van a desviar del mensaje por causa de eso. Se va a generar descrédito en el mensaje. Vamos a los textos que nos interesan en esta hora, y es Mateo 24:36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea, ya Jesús nos dijo que el día y la hora no podemos saber de la venida de Cristo. Entonces muchas personas toman este texto y dicen, bueno, está hablando del día y la hora, o sea que no está hablando del año, o sea que podemos decir el año de la venida de Cristo. Falso. ¿Por qué? Porque imagínense, Jesús no está hablando del día y la hora de manera literal, ¿sí? Fíjense que en el mundo hay horas de diferencia en diferentes partes del mundo, ¿sí? No es la misma hora aquí en Argentina que en Estados Unidos o que en Colombia, ¿sí? Hay diferencias de horario y por lo tanto no se está refiriendo a la hora del reloj,
¿sí? Se está refiriendo al día y la hora, se está refiriendo a la fecha puntual, al año puntual. Así como en 1844 es un año puntual, el 22 de octubre de 1844, nadie está diciendo la hora de reloj. Sin embargo, en la profecía, ¿cómo aparece? La hora de su juicio ha llegado. Esa hora no está hablando de una hora de reloj, está hablando del año, del momento de las fiestas solemnes puntual. Entonces, si yo predico el año de la segunda venida de Cristo, estoy predicando el día y la hora. ¿Por qué? Porque en el año de la segunda venida de Cristo están las fiestas que marcan los eventos proféticos, y cualquiera puede decir exactamente en qué fecha del año, vamos a suponer el 2031, que es lo que está de moda ahora, en qué fecha del año 2031 va a venir Cristo, porque las fiestas ya están preestablecidas de antemano. Entonces, con un margen de 1 o 2 días podemos estar anunciando el día y la hora de la venida de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar atentos a las señales. Si hay señales, es porque no hay fecha. Si hay fecha, ¿para qué queremos señales? Vamos a ver dos ejemplos de los evangelios. Una se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículo 29 y 30. Dice, vamos a leer del 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjense, nos da el ejemplo de la higuera. Dice que cuando nosotros vemos la higuera, que empieza a brotar, que su rama está tierna, sabemos que está cerca el verano. Fíjense que nos dice, cuando ustedes van y se fijan en el calendario, ya saben qué fecha empieza el verano. Nosotros podemos hablar del 21 de diciembre y tenemos una fecha puntual. Pero está hablando de identificarlo por la naturaleza, sin calendario, sin calendario. Ustedes ven la higuera, no dice que ven el calendario. Si vemos la higuera sabemos que está cerca, ¿sí? De la misma manera, ustedes cuando vean estas señales, ¿qué van a saber? ¿Van a saber la fecha? No, van a saber que está cerca a las puertas. Esa incertidumbre de la fecha de la venida de Cristo es voluntad de Dios, es parte de la voluntad de Dios, para nuestro bien, para nuestra salvación. Es algo que Él ha vedado de los hombres y que ningún hombre tiene derecho de proclamar de parte de Dios, ¿sí? Porque estaría haciendo un perjuicio a las almas que Cristo vino a salvar. Nos tenemos que sujetar a las Escrituras. Cuando veamos las señales de las que ya mis compañeros estuvieron hablando en esta transmisión, sabemos que está cerca a las puertas. Y el otro pasaje se encuentra en Lucas 21, versículos 28 al 33, dice así: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Otra vez, una palabra que es imprecisa. No dice que cuando vean estas cosas van a saber la fecha. Dice que cuando vean estas cosas van a saber que está cerca, a las puertas. Y les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos sabéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nuevamente, está diciendo que la última generación no va a saber la fecha de la venida de Cristo, porque dice que cuando vean esas cosas que van a pasar en la última generación, van a saber que está cerca, ¿sí? Verso 33, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero yo quiero volver a, para mí el ejemplo más claro, el más claro de todos, se encuentra en el mismo Mateo 24, en el mismo contexto del primer versículo que leímos, y está en el versículo 40 y 41, ya empieza interesante. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Fíjense qué interesante. Las mujeres van a estar moliendo en un molino y una de ellas es salva y la otra se pierde. Y la que es salva, ese día estaba trabajando. Interesante. ¿Sabría la fecha de la venida de Cristo? Evidentemente no sabríamos la fecha de la venida de Cristo, sino que ese día iba a estar trabajando. Pero hay más aún. En el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O velar o saber, ¿sí? Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir el Señor. Si sabemos,
no velamos. Si no sabemos, velamos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ahora va un ejemplo, por si no lo entendimos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Fíjense qué ejemplo absurdo que nos da. Esto es un ejemplo tomando el absurdo. Si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, ¿los ladrones avisan a qué hora van a ir? No avisan. Sabemos que vienen a la noche, vienen a la oscuridad, amparándose en la oscuridad. Pero da un ejemplo de un absurdo. Si un padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa, dice. Fíjense qué interesante. Vamos a imaginar esta situación. El padre se entera, por medio de alguien, que el ladrón a tal hora va a venir a su casa. Vamos a suponer a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana el ladrón va a venir. Entonces, ¿qué hace el padre de familia? Se acuesta a las 10 de la noche, pone el despertador a las 2:30 de la mañana, y se levanta a las 2:30 para esperar al ladrón. No, absolutamente no. Por más que él supiera a la hora que va a venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. De la ansiedad no podría dormir. Él sabe a qué hora va a venir, sin embargo, velaría igual. Ahora, esto es simplemente un ejemplo, porque no es el caso nuestro. Está dando un ejemplo. Si el padre de familia supiese, porque en realidad el padre de familia no sabe a qué hora ha de venir el ladrón. Entonces en el versículo 44 nos pone en perspectiva. Si fuese que supiese, entonces él velaría. Pero el verso 24 dice, por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿A quién se los dice esto? A los discípulos. Se lo dice a su iglesia. Nos lo dice a nosotros. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si el padre de familia, que sabe a la hora que ha de venir el ladrón, vela y no deja minar su casa, ¿cuánto más nosotros deberíamos velar? ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar atentos, ya que no sabemos a la hora que ha de venir el ladrón? En este caso, que ha de venir nuestro Señor. Entonces, claramente son dos conceptos totalmente excluyentes. O las señales o la fecha. Predicamos la fecha, entonces las señales no cuentan, ¿sí? No cuentan, porque todo se tiene que amoldar a esa fecha. Pero si nosotros estamos atentos a las señales, entonces tenemos que velar. Simplemente esas señales nos muestran que la venida está cerca, que no pasará esa generación. Esa es la actitud que tenemos que tener ante las señales que estamos viendo a nuestro alrededor, señales en el cielo, señales en la tierra, señales en los movimientos sociales, en la inmoralidad reinante, etcétera, etcétera. Espero que esta pequeña reflexión les haya gustado, les haya servido, hermanos. Les mando un gran abrazo a todos. Espero que Dios les acompañe en este sábado, que puedan disfrutar de la compañía de Cristo y de sus santos ángeles, y que, bueno, podamos recrearnos y meditar en su palabra a cada momento para seguir creciendo en la gracia. Les mando un abrazo a todos y le paso el turno a Leandro, que seguramente es quien está dirigiendo esta transmisión. Bendiciones.